Hola amigos, mi nombre es Galileo Galilei y les voy a contar un poco de mi historia y mis aportaciones a la física. Así que vamos allá. Es el padre de la física moderna. De hecho, con su obra comienza la ciencia moderna. Se esforzó por encontrar la verdad más apasionadamente que nadie. Con esas palabras, Albert Einstein, el físico más conocido e importante del siglo XX y uno de los científicos más respetados de la era moderna, se refería a Galileo. Galileo Galilei nació el 15 de febrero del año 1564 en la antigua ciudad italiana de Pisa. Su padre, un noble florentino venido a menos, era un hombre de vasta cultura, autor de obras históricas y músico de reconocido prestigio. Deseaba que su hijo fuese médico, por lo que matriculó a Galileo en la Universidad de Pisa. Sin embargo, Galileo no se sentía atraído por la medicina. Encontraba mucho más placentera la lectura de los tratados de geometría de Euclides y los de mecánica de Arquímedes. Más adelante, Galileo abandonó la Facultad de Medicina para estudiar ciencias exactas. Los trabajos del joven científico siempre fueron muy valorados por sus colegas del departamento de matemáticas, primero en la Universidad de Pisa y posteriormente en la de Padua. Con el tiempo, Galileo llegó a ser famoso por ser un gran científico, un hombre muy culto, un hábil orador y un brillante polemista. Además era conocido por sus dotes para la música y la literatura. Era un virtuoso del clavicordio y otros instrumentos de cuerda. Tuvo éxito como pintor y como escritor de sonetos. A pesar de todos sus talentos, Galileo pasó la mayor parte de su vida en la pobreza, acosado por las deudas. En parte, puede que eso fuese motivado porque a la muerte de su padre, Galileo tuvo que hacerse cargo de su madre, proporcionarle una dote a sus hermanas, mantener a su hermano pequeño y a sus propios hijos, 2 niñas y un niño. La esposa de Galileo se había marchado con otro hombre, dejando a sus hijos al cuidado de su marido. Galileo no podía y no quería adaptarse a la sociedad. A menudo infringía las normas de sentido común, carecía de visión práctica y con frecuencia era víctima de intrigas universitarias. El monumento más célebre de Pisa, ciudad natal de Galileo, es su famosa torre inclinada. Es famosa no solo por su inclinación, sino también porque Galileo realizó allí un experimento. Se subió a lo alto de la torre y dejó caer unas bolas de distinto peso. Según Aristóteles, la mayor autoridad científica de la antigüedad, los cuerpos pesados caían más rápido que los ligeros. Sin embargo, el experimento demostró que llegaban al suelo prácticamente al mismo tiempo. La ley de la caída de los cuerpos, formulada por Galileo, contradecía los incuestionables principios de Aristóteles aceptados por la Iglesia durante 2 milenios. Galileo marcó un hito al utilizar el método experimental, introduciendo así una nueva clase de argumentación en los debates científicos. Desde entonces, toda afirmación científica tiene que ser demostrada, aunque ésta sea de Aristóteles y esté refrendada por las autoridades eclesiásticas. Solo se tendrá como cierta si es confirmada por los resultados de los experimentos científicos. En el año 1609, Galileo tuvo noticia de la invención del telescopio y decidió desarrollarlo y perfeccionarlo, para lo que diseñó un telescopio de 30 aumentos. Fue el primer hombre en apuntar el telescopio hacia el firmamento, ampliando considerablemente el horizonte del conocimiento. Durante los primeros meses de observación, descubrió las montañas y los cráteres de la Luna, 4 satélites de Júpiter y averiguó que la Vía Láctea, la gran raya blanca del firmamento, estaba formada por una miríada de estrellas. Todo el mundo quedó impresionado por los revolucionarios descubrimientos de Galileo en el campo de la astronomía. Demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino un cuerpo celeste al igual que los otros planetas. Poco después, Galileo observó las manchas solares, lo que le hizo pensar que ese cuerpo celeste giraba alrededor de su eje. Descubrió las fases de Venus y la aparente variación de su tamaño. A veces se veía como una hoz, otras como un semicírculo y otras como un círculo. Estos descubrimientos demostraban que Copérnico tenía razón al decir que los planetas giraban alrededor del Sol. Galileo dedicó varias décadas de su vida a fundamentar la teoría del sistema heliocéntrico formulada por Copérnico.
Como resultado de sus investigaciones escribió Diálogos sobre los dos principales sistemas del mundo, que fue publicado en el año 1632 y era un compendio de su trabajo. Esta obra no tardó en ser investigada por la Comisión Pontificia. Galileo fue llamado a Roma, donde se presentó ante el Tribunal de la Inquisición. El científico fue acusado de propagar las herejías de la doctrina copernicana. El 22 de junio del año 1633, en la misma iglesia que Giordano Bruno había sido condenado a morir en la hoguera, el anciano de 70 años, postrado de rodillas, pronunció las humillantes palabras de abjuración que le habían aconsejado. Después de eso, al científico se le prohibió reunirse con sus amigos y conversar con sus alumnos. Fue confinado en su villa de Arcetri, donde falleció a los 79 años de edad. 5 años antes de su muerte, Galileo se quedó ciego. ¿Qué obligó al científico a abjurar del trabajo de su vida? Algunos creen que el frágil y enfermo anciano dio muestras de debilidad al admitir su culpa. Otros piensan que Galileo pudo escribir su último tratado, en el que resumía todas sus investigaciones sobre el movimiento y la mecánica, solo gracias a su abjuración. Galileo renunció formalmente a la teoría sobre una nueva estructura del universo. Sin embargo, siguió estando convencido de ella. Según la leyenda, justo después del juicio, Galileo pronunció unas palabras que se convirtieron en el símbolo de la búsqueda de la verdad científica. Y sin embargo, se mueve. Este es uno de los instrumentos que mejoró Galileo Galilei. No lo inventó, mas aportó mucho para que pudiera ser mejor. Así como lo hizo con varios inventos. Galileo, una de sus aportaciones fue la de que descubrió los satélites de Júpiter y ayudó con esta teoría a el realizó las primeras observaciones de las manchas solares y la superficie de la La Luna. fuerza que después Sir Isaac Newton mejoró y así publicó la primera y la segunda. reciente y el más relevante fue el método experimental, que fue el que ayudó a todas las demás ciencias y en especial a la física.